Estaba trabajando aquí, pues él era el responsable, vamos, el que firmaba las notas de los hijos era él. Señor director del Instituto San Isidro, el que suscribe a Aniceto Olves de Palma, que nació en el 16 en Madrid, provincia de Iden, tiene aprobados todos los estudios del periodo de bachillerato de letras. Es el primero que hizo él. En el 35. En el 35. Y recibí mi título de bachiller universitario en la sección Ciencias y Letras. ajá. Bueno, él, antes de hacer se había hecho el de Ciencias, ya lo digo, y luego cambió de idea y se sintió más inclinado a las letras y a la abogacía, y entonces hizo el de Letras. Y aquí está la firma de su padre y Ahí la está, firma de su abuelo. La firma de mi abuelo, sí. Ambas firmas. Es curioso, sí. Sí, muy... Sí, un documento la más interesante. Este también es unos derechos de examen de Aniceto Olves, y fíjese que aquí quien firma es José Ibáñez Martín, que luego fue ministro. Sí, fue ministro. Así que en el mismo documento tenemos a Ibáñez. Ah, pero no está aquí su abuelo, no le veo. No. Examen de bachiller universitario. Bueno, pues seguramente porque ya mi abuelo se había jubilado. Mi abuelo había nacido en el 1865 y se jubiló a los 70 años. O sea que aquí seguramente ya había sido renovado, porque el secretario no es él, obviamente. Aquel estaba recién jubilado. Y aquí, pues fíjese que esto es otro examen. Y aquí es... no es. Este examen de psicología y lógica, la imaginación, lo escribió mi padre. Su padre. Sí. Entonces, firmado Aniceto Olves. Además la letra era esta. Sí. Ya una letra más. Y luego su padre... Luego mi padre, cuando estalló la guerra, ya le digo, él había nacido en el año 16, tenía 20 años justos. Él, cuando se terminó en el instituto y tal, se matriculó en la Facultad de Derecho, en 3 asignaturas y tal. Pero debió cambiar de idea. Mi padre no fue muy brillante en los estudios y decidió estudiar náutica. Y entonces se fue a Gijón, que es donde estaba de catedrático su hermano mayor Luis Olves Fernández, que es el que hemos visto antes, y empezó a estudiar náutica. Y al poco de empezar estalló la guerra. Y entonces él se alistó en el crucero Baleares como marinero voluntario. Y en el crucero Baleares pues estuvo él navegando unos 6 o 7 meses, hasta que dijo: el mar no es lo mío, yo me voy a las trincheras, al ejército de tierra firme, que me gusta más. Y desembarcó. Y entonces, a los pocos meses de desembarcar él, hundieron el barco. De manera que el crucero Baleares, que recordará que fue en la batalla de Palos o de Cartagena, por esa zona, que le hundió un torpedo de la Armada Republicana, ¿no? Y porque murieron muchos, murieron 800 hombres allí, ¿no? Y luego mi padre continuó hasta que acabó la guerra en el ejército de tierra. Se hizo alférez provisional, haciendo un curso de entrenamiento en África, en Grecia. Y cuando terminó la guerra, se encontró mi padre con 23 años, sin domicilio familiar, porque sus padres se habían marchado allí a Figueras y su padre había muerto, sin medios económicos ninguno y sin carrera ni estudios terminados. Y entonces lo que hizo fue reengancharse en el ejército. Hizo carrera militar. Y quedarse, en carrera militar, que es lo que hizo toda su vida. En la escala esta de complemento y tal, pues se hizo teniente primero, continuó
se hizo luego capitán y pidió la baja en el ejército siendo capitán, con una ley que salió que permitía a los militares darse de baja en el ejército y al mismo tiempo seguir cobrando el sueldo. Cosa que fue una pequeña trampa, porque luego como complementos subieron el sueldo a todos los demás militares y a los que se habían dado de baja les dejaron con el mínimo que fue muy poco y tuvo sus problemas y tal. Entonces, claro, si usted seguía a su padre donde estuviera destinado, no estudió en el instituto. No, bueno, luego mi padre recaló en Madrid, se casó con mi madre, que era de Colmenar Viejo, porque a él le destinaron luego a Colmenar Viejo, al campamento de San Pedro y tal, que está allí, y allí conoció a mi madre, se casaron. Y mi padre consiguió un destino en el PAR, en la Escuela Central de Transmisiones del Ejército. Y allí pues estuvo destinado hasta que se dio de baja en el ejército. Entonces vivió en Madrid, nací yo, en la calle Maudes, donde vivían mis padres, y aunque mi padre luego se dio de baja, continuó viviendo en Madrid todo el tiempo. Pero la calle Maudes no era el domicilio de su abuelo, de Antonio. No. El domicilio de mi abuelo estaba en la carrera de San Francisco número 13. El último domicilio. Justo aquí al lado. Sí. Pero ya no lo recuperaron después de la guerra ni nada. No, de hecho era una casa muy grande y como ya los hijos se hicieron mayores, se independizaron algunos y eso, pues se cambió mi abuelo después de darse después de la jubilación a un piso en la calle Caracas. Y en ese piso estuvo viviendo un tiempo, 1 año y pico, hasta que tuvo que dejarlo todo y marcharse a Figueras. Bueno, pues Ramón Ezquerra sí que se acuerda de pues eso, que tuvo que ir y que las privaciones de la guerra al final le hicieron. Sí. Bueno, y este es el título de su padre de ciencias, en este caso, de ciencias. Nació el 22 de enero de 1916. Exacto. Y también encontramos a nuestros Aniceto y Aniceto. Voy a decir, también ha firmado su abuelo, pero no. Aniceto. Bueno, aquí sí tiene que estar la firma de mi abuelo, porque en esta época él era el secretario. Sí. A ver, Antonio Zavala, ¿no? Aquí ya... ¿De qué año es esto? 30. 31. El vocal, el presidente... A lo mejor es el secretario del tribunal, digamos, hacía la reválida, que pasaba en un examen. Sí, seguiría el secretario del tribunal. Zavala fue director del instituto. Sí. El vocal... pues mira, aprendió inglés, como puede ver. Sí, mi padre tenía nociones de inglés, no lo hablaba bien, pero estaba muy familiarizado con el inglés. Porque esta firma es de Juan Dantín Cereceda, que también fue un geógrafo muy preeminente aquí en este. Y pues mira, tenemos otro documento de su padre. Sí. ¿Y esto qué es? Blenda, ese es un mineral, ¿no? Hay diferentes clases de blenda, como son la blenda caramelada. Es un examen, claro, aquí pone bien. Bien, regular. Las hijas que nos han dado... Los resultados del examen, claro. Ay, mira qué bonito. No, las hojas que nos han dado son hierba... Hierbabuena. Y sus hojas, como todas las demás, están constituidas del siguiente modo. Peciolo, vaina y limbo. Peciolo, vaina y limbo. Por donde se inserta la hoja al tallo. Uy. Parece una posición regular. No le sale muy bien. Y este es un examen entonces de, digamos, de historia natural. Pues sí, de esto también le hacemos una fotocopia, seguro que le gusta. Estaba mi padre que
mi abuelo les hacía que se sentaran en una mesa aparte, los hijos, cuando venían a su clase. Y entonces lo que los demás alumnos no sabían, se lo preguntaba al hijo. Y les ponían unos compromisos tremendos, porque claro, les obligaba a tener un grado de dominio del tema superior a lo habitual. Al resto, sí, sí. Y tenían que... No teníais una situación fácil. La física y química la tenían que llevar, pues, extraordinariamente. Pues es sobre el calor, la calorimetría, calor específico, el calor latente. Tiene, bueno, sí, aquí ir viendo, pero es más o menos habitual de la época. Oye, porque las faltas de ortografía no le pasaban nunca. Claro. Está bien. Pero, yo creo que por aquel entonces había menos libros y menos... Entonces, claro, era normal, se leía menos y tenían alguna que otra falta. Aquí tenemos el hielo y este es un... Yo preparé eso que le dije. Bueno, pues de esta parte también vamos a hacer copia porque seguro que le va a gustar. Y fíjate qué maravilla que se conservan los expedientes perfectamente. Sí. Qué maravilla. Esto realmente, más que las propias hojas de examen, lo que más me interesa son las hojas estas donde están los datos personales suyos, por ejemplo esta, ¿no? Del título de universitario, esta portada. De algún tío suyo sí que Vicente Fernández me dijo que existía la partida de nacimiento, porque si iban a la universidad, venían aquí, era más fácil recoger aquí la partida y llevarla a la universidad que volver a su lugar de nacimiento para pedir una nueva. Pero si en el caso de que por lo que fuera no la pedían aquí, pues se quedaba. Y algún tío suyo sí que la tiene. Aniceto Olves, geometría, química, biología, son también derechos de exámenes que tenía que... Porque usted De estas tengo yo alguna. Porque los libros que tiene son porque usted los ha conseguido a posteriori, no porque... Sí, bueno, porque uno de ellos vino del archivo que tenía mi padre y otros dos de primos míos que me los han dado. Pues sabían que yo estaba recopilando información para escribir algo sobre el abuelo y tal, pues me dieron. Para nada. Y de eso los tengo. Todos los derechos. Por eso, por ejemplo, sé psicología que era el 5º año, era el último año. Ah, no, perdón, ahí, un 6º año. Y pues aquí parece que no vamos a encontrar una partida de nacimiento, porque también usted me ha dicho que luego fue a matricularse a la universidad. A la universidad. Que se matriculó como alumno libre porque tampoco debía estar él muy seguro. Cuando terminó aquí, porque quizás le suspendieran en la primera convocatoria, terminó en enero, febrero y tal, y para hacer la carrera de Derecho lo único que pudo hacer para aprovechar de ahí a junio fue matricularse en 2 o 3 asignaturas. Tengo la nota de la inscripción de la matrícula, pero no los resultados de exámenes y tal. Es posible que o no se presentara o le suspendieran. Cuando él cambió de idea y al año siguiente empezó curso en náutica en Gibraltar. ¿Y qué contaba de su abuelo, el catedrático de aquí? Contaba una anécdota muy interesante, que él era muy estricto en casa. Yo creo que estaba en cierto modo justificado, porque mantener en orden a una casa con 8 niños, con un rango del mayor al menor de más de 15 años, pues no debía ser fácil, ¿no? Para mantener el orden. Y entonces era muy estricto.
Y cuando él se encontraba en la comida, estaban comiendo todos, y se encontraba pues en las lentejas pues una piedrecita, o un palito o alguna cosa así, digamos anormal, ¿no? Pues llamaba a la cocinera y la decía muy serio. Juliana, se llamaba Juliana. En adelante los palos, las piedras y las cosas de ese estilo me las trae usted en un platito aparte y yo me serviré lo que quiera. No, pero lo decía con mucha gracia, ¿eh? Sí. Lo decía muy serio y tal. Y los hijos se montaban de eso, ¿no? Porque claro, les hacía gracia, sabían que se lo iba a decir, era una especie de ceremonia. Y echaba la bronca de esa manera en la cocina, para que nunca tuviera más cuidado, ¿no? Las cosas que venían a la mesa. Y esto es las notas del título de bachiller elemental de Anicet. Sí, esto es muy interesante. Claro que sí. El sitio, por ejemplo, he encontrado. De la parte de ciencias. Bachiller Elemental. Vamos a hacer escalafón, no sé si el artículo 4. Sí, porque tiene nociones. Nociones, caligrafías. Ahora tiene unas notas muy buenas. Y así fue. Él hasta los 14 años o 15 de bachiller elemental tuvo un rendimiento académico muy óptimo. Luego ya bajó. Luego ya se ve que en la adolescencia y todo eso ya era muy aficionado a tener novias, a divertirse y todo eso. Y ya con la adolescencia. Con la fama que tenía Luis Olve, no sé si le gustaría mucho. No creo que le gustaría mucho. Esto también es una certificación académica que formaba parte de otro documento. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao. Oiga, esto es importantísimo, porque ¿sabe usted lo que ocurre? Que yo creía, pero no estaba seguro, que él, donde había estudiado náutica, era en Gijón. Y el enviar esto a la Escuela de Náutica de Bilbao me hace pensar que fuera en Bilbao donde él estudió náutica, en lugar de en Gijón. Pero le podemos preguntar. Esto es, Hombre, puede ver que a lo mejor esto es tremendamente curioso. dependía a lo mejor una de otra o En el año 22. Aquí En el año 32, cuando él... la Secretaría del Instituto remita oficio al extracto de señor sus director de la Escuela de Náutica de Bilbao. Luego le podemos consultar a Vicente Fernández que en tema de expedientes y traslados sí que él conoce mucho. Ingreso en el año 26, son las asignaturas de ingreso. Con 8 años. 10 años. Ahí a veces, sabes de regreso también. Ha habido casos excepcionales que escuchan mal. Sobresaliente con derecho a matrícula de honor. Esto es una matrícula que le pone el año 26 en Geografía de Europa y Caligrafía, en el bachillerato elemental. Entonces tiene derecho a matrícula gratuita en las asignaturas del siguiente curso. Es una fuente de la fuente primaria es que Es curioso porque Otra matrícula. este papelito que vale mucha prueba. Vale, entonces, en el año 28. El 10 de junio, curso 25-26, Tiene premio de honor de exponer los exámenes
de geografía, fisiología, higiene y historia natural tiene sobresaliente con matrícula. Bueno, pues sí, Con 12 años. tenía buenas notas, En esa etapa sí tuvo muy buenos resultados. Bueno, ahora vamos a Además, hacer ¿sabes lo que ocurre? copia. Que yo de mi abuelo realmente no sé muchas cosas, pero porque mi padre tampoco las sabía. Hombre, Mi padre estuvo conviviendo con mi abuelo hasta que tuvo 19, 20 años. Nada más. Luego ya se separaron y nunca más le volvió a ver. Y eso, pues, unido a la diferencia de edad tan grande que había entre mi abuelo y mi padre, porque mi abuelo había nacido en el año 65, tenía 16 y 35, pues 51 años cuando nació mi padre. Pues había una diferencia de edad muy importante, y como eran tantos en la casa, era un follón, pues claro, no había tiempo para una gran comunicación y para que mi padre tuviera gran cantidad de recuerdos y todo eso. Entonces sabía algunas cosas, pero no mucho. Y además en su vida, que fue militar, como le he dicho, con un destino aquí, otro allá, con la guerra de por medio y tal, el papeles de su padre no conservaba prácticamente nada, vamos, muy poco. Lo que él tenía lo tengo yo, ¿no? Pero muy pocas cosas para lo que es la historia de un padre como aquel, ¿no? Con un currículum tan variado y tan rico. Sí, que era una figura en su momento. Salía en los periódicos muchísimo. Yo tengo ahí una colección lo he traído precisamente, pero vamos, no tiene mayor interés, de recortes de prensa que hablaban de él, pues muchísimos. El internet está lleno. Cuando se pone Olves con un buscador en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional o en algún sitio así, salen cosas suyas, pero muchísimas, ¿no? Y no es un apellido común, ¿no? ¿De dónde proviene? Por eso, hay un pueblo que se llama Olves en la provincia de Zaragoza, pero él no procede de allí, ellos proceden mis antepasados, o sea, de mi tatarabuelo hacia atrás, un pueblo que se llama Ateca, que está en la provincia de Zaragoza también. Entre Ateca y Maluenda están los antecedentes del apellido Olves hasta llegar al siglo XVI. Qué pena que de su padre no hay fotografía y de su tío. Bueno, de mi padre tengo yo fotografías. No, bueno, pero qué pena que... No muchas, pero tengo. ¿De su tío se acuerda? Sí. Este luego vivió en Canarias. Este era jovencito, se fue también a Figueras con su padre y su madre, porque nada más quedaban él y la otra hermana, que era la siguiente, ¿no? Que se llamaba Katy. ¿Está aquí Vicente? Le saludo. No, Sí, encantado. luego nos vemos un momentito. Sí, cómo no. Te quiere preguntar sobre un traslado a la Escuela Náutica de Bilbao. ¿De quién? De su padre. De mi padre. ¿Y no figura aquí? Sí, está aquí. Ah, Sí. Por eso, porque él No, pensaba que era pero fijo. que me sorprenden algunas cosas, por ejemplo la fecha. Claro. ahí puede haber los errores de la persona que lo escribió. Normalmente cuando la persona luego al acabar se iba a alguna parte, figuraba incluso de qué año es, porque lo podemos... El año En el año 32. Ah, no, 32 ya no. Es que en las memorias, que son hasta el 23, hasta los traslados, figuran relacionados en las